Nos vamos a basar en Lucas 9, del verso 57 al 58. Si yo te pregunto, ¿crees en Dios? Seguramente me vas a decir, sí creo en Dios. Y si te pregunto, ¿crees en Jesús? ¿Crees en que Dios envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí? Seguramente me vas a decir, sí creo. Y también en el Espíritu Santo. Recordemos que necesitamos creer en los tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿Cristo o mi comodidad? Mira lo que dice aquí en Lucas 9, 57, 58. Aquí habla de un joven, y te lo voy a leer, y dice que iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos. Le respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Era buena la intención de este joven, de este muchacho o de esta persona. Era muy buena de querer seguir a Jesús, pero Jesús sabía que no lo iba a poder seguir porque se tenía que privar de muchas cosas. Entonces la pregunta es, ¿Cristo o mi comodidad? Si realmente creo en Cristo, ¿por qué no lo sigo? Si realmente he decidido creer en Él, ¿por qué no renuncio a las cosas que no le son gratas? ¿Por qué no obedezco a su palabra, a sus sagradas escrituras? ¿Por qué no lo sigo? ¿Por qué sigo mi comodidad? Es cierto que nuestra carne es débil, sí es débil. Quizás queremos estar acostados y no leer la palabra. Pero en la palabra vamos a encontrar todo. Y mira lo que dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y estamos pidiendo muchas veces justicia, estamos pidiendo que Dios se levante a nuestro favor, que Cristo interceda por nosotros, porque sabemos que es Cristo quien intercede por nosotros, y estamos necesitados de que nos dé una respuesta, que nos saque de una prueba, que nos saque de cualquier circunstancia en la que estamos pasando. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo seguimos? ¿Por qué seguimos en nuestra comodidad? Preferimos nuestra comodidad y no a Cristo. Qué importante es esta pregunta. ¿Por qué no seguimos a Cristo? Si realmente decimos amarlo, si realmente hemos creído en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, si realmente nosotros hemos creído en nuestro corazón que Dios lo envió y que Él pagó el precio de sangre por cada uno de nosotros. ¿Por qué no lo seguimos? ¿Por qué seguimos nuestra comodidad? Y como te había dicho antes, sí, la carne es débil, queremos estar en nuestra comodidad, queremos estar acostados, que sea en nuestro tiempo, en donde es el único momento en donde nosotros tenemos que descansar o podemos descansar. Y ese tiempo no lo queremos dedicar a leer la palabra. ¿Y qué nos cuesta leer la palabra de Dios? Yo quisiera que alguien me dijera, ¿por qué nos cuesta leer la palabra de Dios? Si decimos creer en Él, si decimos amarlo, si decimos que
que Él es todo en nuestra vida, si decimos que somos aquellos creyentes y nuestro pecho se enorgullece de decir, sí, yo soy cristiano. O sea, cristiano quiero, entre paréntesis, anuncio. Cristiano, no estamos hablando de religión, estamos hablando que cristiano es aquel que cree en Cristo. No está determinado en una religión, en una doctrina. Está determinado en que tú creas en Cristo. Si tú crees en Cristo, eres cristiano. Si tú lees la palabra y sigues a Cristo, hay una confusión ahí, ¿verdad? Del Evangelio. Por eso es que algunas personas llaman o nos llaman evangelios. ¿Por qué? Porque el evangelio es llevar las buenas nuevas. Entonces no vamos a confundir las cosas una con la otra. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo crea. No estamos hablando de religión porque Jesús no vino y no nos enseñó religión. Dicho esto, la pregunta es, y continuamos, ¿por qué si decimos amar a Dios, amamos más, parece que amamos más nuestra comodidad que a Cristo? Gracias, Carlitos. ¿Por qué? Nuestra comodidad nos lleva muchas veces a fracasar. Nuestra comodidad nos lleva a ignorar la palabra de Dios. Nuestra comodidad nos lleva a no ser instruidos, como dice en el libro de Timoteo, a ser guiados por medio de la palabra. Nuestra comodidad, humanamente hablando, sí necesitamos descansar, y el Señor pues dejó un momento en donde tú y yo tenemos que descansar porque somos humanos y este cuerpo se cansa, nuestra mente se agota, tenemos tantas cosas que hacer, trabajos. Algunos están casados, tienen hijos, yo no los tengo, no tengo hijos todavía, no estoy casada aún. Pero es un afán de la vida, y así la vida va de afán en afán. Pero también el Señor dejó un espacio, un momento para dedicárselo a Él. Decimos tanto y nos enorgullecemos en decir, creo en Dios y Dios es maravilloso y Dios es magnífico, Dios es extraordinario, pero realmente conoces a Cristo, conoces a Dios, sabes quién es el Espíritu Santo, lo sabemos en realidad, o solo, como dice en Job, solo de oídas lo hemos oído, que existe Dios, pero tenemos esa comunión constante con Él. Porque mira, aquí en Lucas, esta persona quería seguir a Cristo. Él dice que quería seguir a Cristo, pero al darse cuenta que tenía que dejarlo todo y poner en primer lugar a Cristo, esta persona decidió abandonar el proceso. Esta persona decidió retirar lo dicho. Dijo, en esto no me involucro, con esto no sigo, porque no puedo dejar todo esto, no puedo dejar mi familia, no puedo dejar dinero, no puedo dejar mis pertenencias, no puedo dejar mi comodidad, no puedo dejar un domingo de no ir al estadio, un domingo de dejar ver partidos, no puedo dejar de ver la novela, no puedo dejar de ver la película, no puedo dejar de ver la serie. O sea, tenemos prioridades mal establecidas, y nuestra prioridad y en primer lugar debe de estar Cristo en nuestra vida. Después se van añadiendo las demás cosas. Después de Cristo está nuestra familia y están las demás cosas. Quizás estés asistiendo a alguna iglesia, quizás eres servidor, servidora, y también eso es importante, y a eso también hay que dedicarle tiempo. Dios nos envía, Jesús nos envía a que nosotros debemos
de llevar las buenas nuevas a quien lo necesite. ¿Quién no necesita de la palabra de Dios? ¿Cuántos compromisos hemos hecho con Cristo? Si nos ponemos a analizar cuántas cosas le hemos prometido en momentos de tribulación y le hemos dicho, voy a cambiar, voy a dejar esto por seguirte, pero realmente lo hemos seguido o solo lo hemos dicho para que nos saque de un apuro. Y fíjate que esto es un punto muy importante y es un punto, ¿sí? Muchas veces dejamos de hacer eso. Es un punto muy importante porque es pesada la palabra, es dura la palabra que quizás voy a decir, pero estamos utilizando a Jesús en determinado momento. Cuando estamos en una prueba, podríamos decir que estamos utilizando a Jesús, haciéndole promesas que no vamos a cumplir, porque son promesas emocionales, no son promesas con convicción, no son promesas en donde realmente hay un compromiso real para poderle seguir, no como esta persona, este joven en el Lucas, que dijo, sí, yo te sigo, y tenía todas las intenciones de seguirlo. Pero cuando ya Cristo le dijo qué era lo que tenía que hacer, esa persona no lo siguió. Siguió lo que él quería, ¿verdad? Siguió lo que él quería. No estoy diciendo que no es importante la familia, no estoy diciendo que no se vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que no es importante que le des tiempo a tu trabajo, lógicamente, a tu familia, a tus amigos, para todo hay tiempo. En Eclesiastés podemos encontrar que dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Cuando seguir a Cristo requiere un compromiso, se nos vuelve una crisis en nuestra vida. Mira que hay una crisis en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no lo estamos siguiendo. Decimos con la palabra, con nuestra boca, hablamos mucho y decimos mucho. Pero ¿qué tanto conocemos a esa persona? ¿Qué tanto conocemos a ese ser que dio su vida en la cruz del Calvario? Que solo lo llamamos en momentos de emergencia, en momentos en donde necesitamos que Él dé una solución y dé un rescate a ese problema que nosotros estamos atravesando. Qué importante es que nosotros podamos, como dice en 2 de Timoteo, escudriñar la palabra. Y la palabra de Dios podemos ver que es inspirada por Dios, escrita por hombres, sí, y hubieron tantos hombres de fe, tantos hombres de fe que escribieron este sagrado libro, que podríamos llamar que es como una biblioteca, porque dentro de esta Biblia hay tantos libros que son inspiración divina del Señor. Pero mira lo que le dice a Isaías en el capítulo 30, versículo 8. Le dice, Isaías era un profeta y le dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Dice que para que quede eternamente y para siempre. O sea, la palabra de Dios, que es esta Biblia, es para que nosotros la meditemos noche y día. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto conocemos a ese Dios que dio a Jesús, entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario? ¿Qué tanto conocemos al Espíritu Santo? ¿Qué tanto mora el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Si no conocemos su palabra, para poder conocer a aquel ser maravilloso, tenemos que conocer lo que Él dice en su palabra. Es cierto, fue inscrita, esta palabra fue hecha. Bueno, yo tengo tantas
anotaciones y uso tantos colores. Algunas personas pues no están de acuerdo en subrayar la Biblia, pero bueno, yo con esta estudio, y por allá se mira una que esa no la rayo mucho, pero resalto los puntos más importantes. O sea, todo es importante, pero donde me hace clic algo, donde el Espíritu Santo me lleva, entonces ahí empiezo a subrayar y ahí donde empiezo a meditar la palabra, porque también la palabra es para meditar, como le dijo Dios a Josué: medita de noche y de día esta palabra. Tenemos que meditar en la palabra, pero sí es una pregunta bien difícil. ¿Cristo o nuestra comodidad? ¿A qué le hemos dado prioridad? ¿A la comodidad? ¿A nuestros placeres? ¿O a Cristo? Seguir a Cristo implica una vida diferente, implica una renovación de mente, implica tener conocimiento, pero no basta tener, todos somos inteligentes y Dios nos ha dado inteligencia, pero cuando tenemos a Cristo y meditamos en su palabra, Él nos da la sabiduría para poderla interpretar, para poder no solo leerla como un libro más, sino hacerla propia, o sea, apropiarnos de la palabra, y cuando llegue momentos de dificultad, poder declarar con nuestra boca aquello que dice la palabra. Si en Filipenses dice 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en momentos de dificultad tú puedes decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así como lo dice en tu palabra, Señor. Pero si no sabemos, si no leemos, si no nos tomamos ese tiempo de meditar en la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Cristo? Entonces te vuelvo a preguntar, ¿realmente crees en Dios? ¿Crees en Cristo? ¿En el Espíritu Santo? Me vas a decir, sí, yo creo. Obvio, Dixiana, yo creo en Dios. Creo que envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué no lo sigues entonces? ¿Por qué estamos esperando que venga algo difícil a nuestra vida para poder conocerlo de verdad? Así como en una relación de noviazgo, ¿qué hace sobre todo el hombre? Porque el hombre es el que da el primer paso. Empieza a cortejar a la mujer. Empieza a ver cosas en ella, pero la empieza a conocer. Se da ese tiempo de conocerla. ¿Para qué? Para complacerla quizá en los gustos que ella tenga. Y de esa misma manera nosotros debemos de hacer con nuestro Dios, con nuestro Jesús, con nuestro Salvador, con nuestro único Salvador, conocer su palabra. ¿Para qué? Para poderlo complacer. Al dar su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, por toda la humanidad, nos rescató porque estábamos condenados a una muerte eterna. No teníamos esperanza, ahora tenemos gracia, ahora tenemos esperanza en Cristo. Entonces, ¿por qué no lo seguimos? ¿Por qué decimos, bueno, sí, yo creo? Todos creemos, todos decimos creer en ese Dios que está ahí arriba. Pasó una moto por si la escucharon. Pero, y sigo en la pregunta, ¿qué tanto lo conocemos? Una pareja de esposos se tuvieron que haber conocido antes. Tenían que haberse conocido los gustos, el carácter, tantas cosas para que se pudieran unir y dar ese sí.
que están casados me pueden decir, es cierto, la elegí por esto y esto y esto y esto, y me van a empezar a enumerar una serie de cosas y de características o de virtudes que tenía o tiene esta mujer o aquel varón. Por eso lo elegiste o la elegiste. Pero si te preguntan quién es Cristo, ¿por qué lo sigues? ¿Por qué lo amas? ¿Qué vamos a responder? La inconstancia, somos inconstantes, así como dice Santiago, somos inconstantes en nuestros caminos y debemos de ser firmes, no inconstantes. Y esa falta de constancia en nuestra vida es la llave del fracaso en todo aquello que emprendemos. Gracias, Carlitos, saludos a tu esposa. Que Dios les bendiga enormemente. Gracias, Carlitos. Un abrazo a tus chiquititos también, a tus 2 bebés. Pero volviendo al punto, cuando no somos constantes en los caminos del Señor, todo va al fracaso. Todo se nos derrumba. Empezamos a construir un muro de arena, un castillo de arena, pero viene el viento y rápido se derriba. ¿Por qué? Porque no lo estamos construyendo en roca. No estamos construyendo, nuestra simiente debe estar puesta en la roca que es Cristo, que es nuestra simiente. No en arena, porque es movediza, porque el viento se la puede llevar. Mientras que la roca, ¿cuántos han visto que una roca el viento se la lleva? No se la lleva, porque es firme, porque es fuerte. Lo mismo es Cristo. Entonces tenemos que ser constantes en todos nuestros caminos y debemos de pagar un precio. El precio lo pagó Cristo. Y nosotros al llegar a los pies de Cristo, al aceptar a Cristo en nuestra vida, no estamos pagando ningún precio en realidad. Lo que estamos haciendo es teniendo una nueva vida, una vida de verdad, o sea, llevando una vida. Hoy me hicieron una pregunta importante. ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Qué es estas sagradas escrituras para mí? Gracias, gracias, gracias. ¿Qué es? Pues respondí que así como cuando compramos algún electrodoméstico o algo, lógicamente tiene un librito, un manual en donde cómo armar las piezas. Y de repente nosotros no le hacemos caso a ese manual y empezamos a armar las piezas de la forma en que nosotros creemos que así es. Que ya por lógica, nuestra lógica dice que así es. Y de repente se arruina y de repente pues no funciona y solo nos dura unos cuantos días y ya. Y vamos al lugar donde lo compramos y ¿qué sucede? Vamos a reclamar porque decimos, me vendieron algo y está malo, no funciona. ¿A cuántos les ha pasado? Y les aseguro que les va a decir, siguió las instrucciones del librito, siguió las instrucciones que decía, paso por paso, ¿la siguió? No. Lo mismo sucede con la Biblia. Y eso fue lo que yo respondí, que para mí es mi manual, o sea, es mi guía, porque aquí me dice tantas cosas, cómo debo de llevar mi vida. Y no es que sea una vida perfecta la que llevo, no llevo una vida perfecta, porque el único perfecto es Cristo. El único que puede o que tiene la perfección es Cristo. Nosotros estamos trabajando día con día y estamos en esa carrera, como dijo Pablo, en esa carrera para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, pero no lo somos. Y estamos en esa lucha constante de buscarlo. Quizás no le vamos a agradar a la gente, quizás muchos amigos se van a ir,
quizás nuestra familia no va a estar de acuerdo, pero nuestro deber también es instruir a nuestra familia. Y aquí en Deuteronomio dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra de Dios dice que debemos de hablar a nuestra familia en todo tiempo. Cuando estemos en casa, cuando no estemos en casa, cuando vayamos en camino, dice, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. Instruir, como dice también Proverbios, instruir al niño en su camino. Entonces no estamos pagando un precio. El precio lo pagó Jesús. Ya el precio más grande lo pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es seguirlo. Es seguirlo a través de la palabra, es seguirlo a través de las Sagradas Escrituras y poderlo conocer y poder decir: es cierto, realmente me he equivocado, realmente necesito sabiduría. Y como les decía, podemos ser muy inteligentes, pero la sabiduría solo la puede dar Dios, solo puede dar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay otro versículo que me gusta mucho, que quizás por aquí lo tenga. Bueno, a Jeremías también le dijo: escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Y quiero leerles, pero vamos a ver. En 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. O sea, que todos tenemos que conocerla. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué tan importante esta palabra? Y me detuve ahorita porque solo recuerdo a Juan, que fue al cielo y vio, y él fue el que escribió Primera y Segunda de Juan, Apocalipsis y todo lo que estamos viendo que está aconteciendo. ¿Por qué Dios le dio ese privilegio? Porque era un discípulo real, un verdadero discípulo de Cristo, como lo fue Pedro, como lo fueron muchos. Pero te pongo este ejemplo porque realmente somos discípulos de Él y estamos llamados a llevar la palabra a quien lo necesite. Y aquí en 2 de Pedro dice que esta escritura, que es la palabra de Dios, dice que no fue atraída por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Qué tan importante es que en estos tiempos no te dejes engañar por falsas doctrinas, no te dejes engañar por falsos cristos, porque también Jesús advirtió que vendrán falsos cristos y se levantarán falsos profetas. Si no me equivoco, está en Mateo 24:24. Si no me equivoco, ahí lo podemos encontrar. Está en Marcos 13, pero también Mateo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, y si fuese posible, aún a los escogidos. Tú eres un escogido, yo soy una escogida, todos somos escogidos. Pero es importante que conozcamos la palabra, es importante que conozcamos al autor del libro. Es importante que todo lo que te he dicho y todo lo que te he resumido en este corto tiempo, no sé cuánto tiempo llevo ya, realmente no sé cuánto tiempo llevo ya,
pero es importante que nosotros conozcamos de esta palabra, que devoremos realmente esta palabra, o sea, que dejemos, por decirlo de alguna manera, nuestra comodidad, dejemos a un lado esa pereza de no conocer, de no querer conocer al Dios real, al Dios vivo, al Dios que decimos con nuestra boca que nosotros hemos creído, y dejemos todas nuestras comodidades y Dios nos va a dar un mejor descanso, y te lo aseguro que mejor descanso en Dios no vamos a tener, no lo vamos a tener. Él es el que realmente nos da un verdadero descanso cuando nosotros nos atrevemos a confiar realmente y a declarar con nuestra boca. Es que qué importante es que nosotros podamos conocer las Sagradas Escrituras. Qué importante es incitarte en esta noche. Yo sé que es tarde ya, es las 9:38 de la noche, pero era algo que me inquietaba mucho, podértelo compartir en esta noche, que no nos acostemos sin antes meditar en la palabra de Dios, sin antes conocerlo. Es que decimos tanto que conocemos a Dios y que creemos en un Dios de poder, pero ¿qué poder tiene Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo obra? ¿Cómo opera el Espíritu Santo? ¿Lo sabemos? No, muchas veces no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no nos hemos dado el tiempo de conocerlo, porque no hemos escudriñado su palabra. Y en Josué, mira lo que le dice, o sea, realmente es Dios hablando a través de este maravilloso libro. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. O sea, no solo es de leerla por leerla, es de meditar día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, para que la guardemos y hagamos todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Recuerdas que te había dicho de la inconstancia? Que cuando no somos constantes, esa es la llave del fracaso. O sea, accedemos directamente al fracaso cuando no somos constantes en los caminos del Señor, cuando no conocemos al Señor, cuando un día decimos sí y el otro día decimos no, hoy no tengo ganas, hoy no estoy de ánimos, hoy no tuve un buen día, hoy no fue mi día definitivamente, entonces no voy a leer la palabra, no voy a orar, no voy a escuchar, no lo voy a alabar, porque la alabanza también es parte de entrar en una comunión con Dios y de hacer esa atmósfera en nuestra familia. Mira, qué importante es que Dios entre realmente en nuestra familia. Qué importante es que nosotros podamos conocer realmente a Dios, al Cristo, al verdadero Cristo. Dice la palabra que si confesáramos con nuestra boca que Cristo es el Señor y que está sentado a la diestra del Padre, grandes cosas van a suceder en nuestra vida. Seremos salvos. Necesitamos realmente instruir a nuestra familia. Necesitamos llevar este plan de salvación. Necesitamos hablarle a ustedes que tienen hijos, yo que tengo sobrinas, a mi familia o a toda persona, a mis amistades, hablarles de Cristo, hablarles de Él, de que Él existe realmente, que no solo es que está en el cielo y solo decimos sí y levantamos nuestra mano y sabemos que existe un Dios, que existe Cristo y que murió en la cruz del Calvario, pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa en nuestras vidas después de eso? Y mira lo que dice también en Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, el Señor nos da una promesa. El Señor... Hola Claudia, un placer que te conectes. Él tiene promesas para nuestra vida. Él cumple sus promesas realmente. Él cumple lo que Él nos está diciendo. ¿Por qué muchas veces fracasamos? Porque nos vamos por nuestro intelecto, porque nos vamos por nuestra lógica, porque nos vamos por lo que nos dice la gente, por lo que nosotros escuchamos de los demás. Besitos, Claudia. Un placer igualmente. Y nos dejamos llevar por lo que escuchamos de los demás. Pero no nos dejamos llevar por la corriente de Cristo. No nos dejamos llevar por este libro. No comemos este libro. Tu cuerpo necesita desayunar, tu cuerpo necesita almorzar, tu cuerpo necesita cenar. Sí, ¿verdad? Pues el Espíritu Santo también necesita ser alimentado continuamente. Cuando el Espíritu no es alimentado, empieza nuestra vida a ser inconstantes. O sea, hoy creemos, mañana no creemos, hoy tenemos fe, mañana lo dudo, hoy estoy, mañana no estoy, hoy asisto a la iglesia, a la que sea que tú vayas, mañana no, porque como que no tengo muchas ganas, no es mi día, no. Exacto, hoy oro, hoy tengo aquellas ganas de orar, pero ya mañana es como, no, hoy no, porque hoy no me fue bien, no fue mi día. No fue mi día, no voy a orar, no voy a meditar. Ya leí la palabra, ayer la leí, ayer escuché una prédica y escuché un versículo y ese versículo me encantó. Muy bien, excelente, porque yo también lo hago. Yo también escucho prédicas, yo también busco prédicas, yo también trato de seguir alimentando mi espíritu, pero necesito que sea el propio Espíritu Santo hablándome a mí, que sea la misma palabra hablándome directamente a mí, que es escuchar la voz de Dios a través de este libro, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. La pereza, ¿sí? La pereza, nos acostumbramos a hacer otro tipo de cosas y decimos, es que no está mal, realmente no está mal dedicarle 2 horas a una serie, no está mal, pero es que ya después cuando termina me da sueño. ¿Te ha pasado? Me imagino que sí. Y después me da sueño y después me pongo a ver otra cosa y después vienen mis hijos, después viene mi esposa, mi esposo, después viene... Y ya me agoto y ya es la hora de dormir y entonces ya no hago nada. Exactamente, se siente, es cuando nosotros empezamos a orar y empezamos a entrar a la presencia del Señor, es tan grato. Creamos una atmósfera completamente diferente. O sea, nuestro espíritu, como dice una alabanza de Danilo Montero, que me gusta mucho cómo canta, dice que cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, pues pasan cosas grandiosas. Y realmente cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, cuando nosotros empezamos a meditar en la palabra, cuando nosotros dedicamos, quizás no lo vamos a entender todo, porque nuestra mente es una mente limitada y Dios su mente es ilimitada. No podemos comprender absolutamente todo.
no lo vamos a entender todo. Dios también tiene sus misterios. Y tenemos que entender Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Cada uno tiene su labor y los tres son importantes. Y cuando empezamos a devorar esta palabra, cuando por lo menos nos leemos un versículo, te va a empezar a dar hambre de comerte más este sagrado libro. Y te va a dar ganas de meditarlo. Y te va a dar ganas de tener, aparte de una taza, y bueno, tengo té, no puedo tomar café ahorita de noche, pero vas a tener una libreta donde anotar, una libreta en donde hacer tus apuntes. Vas a tener, o sea, no sé, quizás vas a hacer como yo, estar resaltando cosas importantes, o retiro lo dicho, todo es importante, pero cosas que realmente tú dices, esta palabra me gusta, esta palabra no quiero que se pase desapercibida y la voy a subrayar. Yo lo hago, mucha gente no lo hace. Y es respetable, ¿verdad? Cada quien lo hace de diferente manera. Y empezamos a entrar a esta presencia y nos dan ganas de alabar al Señor, y nos dan ganas de cantarle al Señor. Y alabarle también no solo es cantarle, alabarle también es hablar de sus maravillas, hablar de las grandezas del Señor. Pero ¿cómo vamos a hablar de las grandezas de Él si no conocemos su palabra? Y empezamos y entramos en esa atmósfera y empezamos a orar. Y cuando empezamos a orar y a tener esa comunicación, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro amigo, porque Él es nuestro pastor, porque Él es nuestro profeta, porque Él es el gran yo soy, porque simplemente Él es Dios, Él es el que todo lo puede. Porque cuando nosotros empezamos a orar y leemos la palabra y oramos, nosotros sabemos que lo que nosotros estamos hablando con Cristo, que estamos hablando con Dios, con nuestro Señor, se queda ahí. O sea, tenemos la seguridad de que nos van a escuchar, tenemos la seguridad de que van a guardar nuestro secreto, que lo que nosotros estamos contándole a nuestro amigo, a nuestro Padre Celestial, nadie más lo va a saber. Nadie más lo va a saber. Y Él te va a escuchar, y no solo te va a escuchar, te va a comprender, te va a dar la solución, te va a dar la guianza, te va a dar el camino que debes seguir para poder dar solución a dicha situación. Y vas a sentir que aquello tan enorme, aquel problema tan grande, lo vas a empezar a ver pequeño. Es como ver un avión. Si tú ves un avión y lo miras de lejos, lo miras chiquitito. Pero cuando ya te acercas, dices, wow, qué grande. No pensé que era así de grande. Entonces así nosotros empezamos a alejarnos de ese problema, que te lo comparo con un avión. Y cuando ya nos alejamos de ese problema y nos acercamos a Cristo, ya le empezamos a ver de manera más pequeña. No es que no existe el problema, no es que desaparece, es que Dios nos da la estrategia, el plan estratégico. El mejor mercadólogo es el Señor Jesucristo, porque Él tiene el plan estratégico mejor diseñado que puede existir en la humanidad. Nos da las estrategias que nosotros debemos de seguir para que nuestros caminos pueda haber solución, para que no sean inconstantes, para que sean firmes en el Señor. Y es tan poderosa, como decía aquí en el comentario Claudia, que la oración es algo que nos conecta directamente. El Espíritu Santo nos conecta de una forma increíble y empezamos a sentir su presencia y empezamos, quizás a mí me sucede que cuando empiezo a sentir la presencia del Señor, únicamente empiezan a conmoverme. Me conmueve y caen lágrimas porque empiezo a sentir la presencia del Señor.
Otras personas pues hacen diferentes cosas. El gozo permanece a pesar de la prueba, porque el Espíritu de Dios se manifiesta en cada persona de diferente manera. Y no es que esté mal, y no es que vamos a juzgar, a criticar, a señalar, a decir, uy, esto no se hace así. Pero hemos leído realmente la palabra, cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en nuestra vida. Hemos leído realmente en la palabra qué importante es la oración. Dice Pablo que debemos de orar en todo tiempo, o sea, él no nos dice, ora cuando te vaya mal, ora cuando las cosas no estén funcionando, ora cuando tengas algún problema, no, dice, ora en todo tiempo. O sea, tenemos que orar en todo tiempo. Y cuando llegamos a ese momento, el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, es el mismo Cristo, nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Y podemos tener ya nuestra mente más clara. Podemos encontrarle, como les decía, alguna solución, porque Él nos da la estrategia para poder avanzar en el camino y no detenernos y no dudar de su poder y no dudar de su gracia, porque Él nos corona de su favor y de su gracia. Él está continuamente instruyendo nuestro camino. Él está labrando nuestro camino, está quitando piedras en nuestro camino, pero muchas veces nosotros empezamos a tirarle piedras a nuestro camino y somos nosotros el que tiramos una piedra quizás llamada pereza, una piedra quizás llamada incredulidad, y todo eso son obstáculos para poder realmente llegar al trono de la gracia, para que nuestra oración sea una oración eficaz, sea una oración que llegue con un aroma agradable a la presencia de Dios, que pueda trascender esa oración, para que trascienda esa oración y tenga una respuesta eficaz. Entonces la pregunta era, ¿Cristo o mi comodidad? ¿Cuál estamos eligiendo? ¿Cuál estamos eligiendo? ¿A Cristo o estamos eligiendo nuestra comodidad? Cuando yo vi este tema, cuando desarrollé este tema, Cristo o mi comodidad, sí fue como, wow, es un tema un poco fuerte. Porque si decimos creer en Él, entonces lo lógico sería seguirlo y conocerlo y escudriñar su palabra y estar en constante comunión con Él. Pero cuando decidimos nuestra comodidad, ahí está el punto clave. Cristo o mi comodidad. Se vuelve inconstante en nuestros caminos. Definitivamente tenemos que decidirnos por seguir a Cristo. Tenemos que decidirnos por dejar nuestra comodidad, por dejar nuestra pereza, por dejar muchas cosas que no son convenientes a nuestra vida. ¿Y por qué no son convenientes? Porque nos llevan al fracaso. Y nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué no avanzamos en una determinada área? ¿Por qué sigo tropezando con la misma piedra? Pero le hemos preguntado al Creador. Le hemos preguntado, le hemos consultado al que todo lo sabe, al que todo lo puede, al que es, al que vendrá. A pesar de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, que estamos, la mayoría de las personas tenemos
estamos encerrados y tenemos esta manera de acomodarnos a un estilo de vida que no teníamos, se nos ha hecho un tanto difícil. Pero es la oportunidad. O sea, Dios nos ha dado y nos sigue dando oportunidades tras oportunidades de buscarlo, y no solo para que tu vida sea salva, sino que a través de ti tu familia pueda ser salva. Tu hijo, tu mamá, tu papá, tu esposo, esposa, tus hermanos, tus primos, tíos, o sea, tu familia entera sea salva. Para que podamos tener una vida eterna, pero al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No una vida eterna de condenación. Esa no la queremos. Te pregunto, ¿quieres esa vida? Yo sé que me vas a decir que no. Nadie quiere. Pero para eso tenemos que renunciar a nuestra comodidad. Tenga el nombre que tenga. Saludos, Denise. Tenga el nombre que tenga, renunciar a nuestra comodidad y dedicarle ese tiempo. O sea, el Señor nos da ese tiempo realmente, y lo he experimentado en mi vida, por eso me he atrevido a decírtelo, porque el Señor me ha dado ese tiempo a pesar de que mi vida puede estar con tantos afanes. El Señor me da el tiempo para poder orar. El Señor me da ese tiempo para poder leer su palabra. El Señor me da el tiempo para poder alabar su nombre. El Señor me da tiempo para darle palabra a alguien que lo está necesitando. El Señor me hace ese tiempo. Y realmente tengo un descanso. Y realmente llega la hora de dormir y puedo dormir. Y gracias a Dios no padezco de insomnio. Muy rara vez he tenido que se me vaya el sueño. Muy raro. Pero el Señor te da ese tiempo y te está dando la oportunidad. Te está dando otra oportunidad. Que dejes tu comodidad y lo busques a Él. Que no solo digas con tu boca: yo creo en Dios. ¿Crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Crees en Cristo que vino a dar su vida en la cruz del Calvario? Sí, yo creo que Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para pagar todos nuestros pecados, y que luego Jesús envió al Consolador, que es el Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué no lo sigues? ¿Por qué no te das el tiempo de conocerlo? ¿Por qué no te das el tiempo de convivir? Y así como estamos en esta noche, quizás puedes tener una taza y empezar a hablar con Él. Y empezarle a decir todo lo que sientes. Y como te digo, tienes la seguridad de que todo lo que tú le puedas decir al Padre queda guardado. Solo es entre tú y el Padre. Nadie más se va a dar cuenta. Tenemos nosotros la dicha de poder tener amigos aquí en la tierra, sí. Yo tengo grandes amigos y amigas. Y por cierto, una de ellas hoy está cumpliendo años, Jacqueline Villars. Un abrazo. Te quiero muchísimo, muchísimo. Y son un gran apoyo para mi vida. Son un gran apoyo, no lo puedo negar. Igual que mi familia. Pero nuestro verdadero padre y nuestro verdadero amigo, ¿sabes cómo se llama? ¿Lo conoces de verdad? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cristo o mi comodidad? ¿Podremos dejar nuestra comodidad y dedicarle unos cuantos minutos? Y te aseguro que ese tiempo va a ser de calidad. Ese tiempo va a traer refrigerio a tu alma, a tu espíritu, a tu corazón.
va a traer refrigerio a tu mente, va a despejar, va a tranquilizar la tormenta que pueda haber en tu cabeza. Porque estamos viviendo situaciones difíciles, sí. Pero esta es una advertencia, esta es una oportunidad de advertencia en donde Dios te está diciendo, acércate a mí, o sea, te está pidiendo a gritos, búscame. Te estoy encerrando, te estoy cerrando las puertas de aquel café donde te reunías con tus amigos. No sé, discotecas quizás, no sé si visitabas alguna disco. Te estoy cerrando todas aquellas puertas, que no estoy diciendo que algunas pues no son buenas, otras pues son agradables porque te reúnes con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, pero te está diciendo, te estoy cerrando todas las puertas para que entres conmigo a un cuarto y entres para que empecemos a hablar y empieces a conocerme, porque Él nos conoce, porque Él conoce más nuestro corazón que lo que nosotros podemos conocer nuestro corazón. Él conoce las intenciones, las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Por eso es que en Lucas vemos que este joven, este muchacho, cuando decidió y dijo que iba a seguir a Jesús y dijo que sí, que él había cumplido todo, Jesús sabía que no lo iba a seguir, que al decirle que tenía que dejar todo, sabía que esta persona no lo iba a seguir, porque Jesús era Dios, es Dios. Aún siendo hombre, sabía que esta persona no lo iba a seguir, sabía que no lo iba a seguir, que no iba a dejar las cosas terrenales por buscar las cosas celestiales, las cosas que sí realmente tienen valor. Y no estoy diciendo que esté mal que hagamos ciertas cosas, sino que debemos de darle el primer lugar a Dios. ¿Cristo o Dios? Esa es la pregunta del día de hoy. Espero que te decidas por Cristo y que la palabra de esta noche llegue a tu corazón.